Es decir, voy a comenzar por los agradecimientos. En primer lugar, un agradecimiento de tipo genérico, por supuesto, al Centro Internacional Miranda, a esta serie de ciclos que está realizando. Y en segundo lugar, una especie de agradecimiento específico a Gustavo González. Yo le preguntaba a Gustavo, que ha visto todas las intervenciones acá, que qué sería bueno plantear acá que fuera de alguna manera un poco distinto a lo que se venía haciendo. Y él me decía que sería interesante que algún profesional universitario, un maestro universitario, un estudiante universitario integral nos diera esa visión. Y yo traté de hacerlo tomando como punto de partida a una persona que hace aproximadamente 14 años se murió, no está con nosotros, que es Celia Jiménez de Pérez. Celia Jiménez de Pérez es una profesional integral, una docente integral, y por allí está circulando unas palabras que escribió en su momento Omar Hurtado. No tuvimos oportunidad de repartirlos a todos, pero allí está un esbozo de esa vida. Es decir, vamos a extraer de allí y desde ella de una serie de profesionales que de alguna manera han dejado huella en nosotros estas ideas que vamos a revisar acá. No sé si lo ven arriba ¿sí está bien? ¿Está cambiando? No, creo que se cambia de aquí. Pues yo le estoy preguntando. ¿Cambia hoy? No te cambia. De vuelta. El título de la presentación, de la exposición, es El Cóndor pasa. Hay ahí algo elusivo, El Cóndor pasa. Y es un discurrir sobre la universidad en transformación. Tratando de hurgar sobre alguna palabra que de alguna manera tuviese la generalidad y la especificidad de lo que es la universidad, conseguimos en el diccionario de la Real Academia ese concepto de discurrir, que se ve bastante apropiado, ¿no? Andar, caminar, correr por diversas partes y lugares, correr el tiempo, inferir, conjeturar, inventar una cosa, discurrir un arbitrio, reflexionar, pensar, hablar acerca de una cosa, aplicar la inteligencia. Y de alguna manera tratar de construir un concepto de universidad que pueda servir para desempeñarse en esta cuestión de contingencia que es la transformación universitaria. En primer lugar, aparece allí que es un espacio-tiempo donde se viven experiencias para formar criterios sobre el requerimiento que la sociedad o el Estado les asigna. Y aquí coincidimos con la exposición anterior, sin la necesidad de que la universidad se forme criterios. No está diciendo necesariamente que tenga que apoyar o no, pero que de alguna manera forme criterios. Y vamos a ver algunos de esos criterios de requerimiento que le da la sociedad o que le da el Estado, pero entendiendo la sociedad desde el punto de vista de una sociedad planetaria, de una sociedad regional, local, etcétera, etcétera. Y ahí aparece. Por supuesto, ahí hay una red de aspectos que tienen que ver con jurídicos. Desde la Constitución, leyes de educación, de universidades, la antigua y la de ahora, consejos comunales, etcétera. Es decir, son redes
que de alguna manera tienen un formato que va a hacer requerimientos que tiene que cubrir la universidad. Pero en el terreno planetario tenemos nosotros la parte de la globalización y la mundialización. La globalización como una mirada desde el punto de vista del modo de producción capitalista y la mundialización como un constructo alterno que permita ver todos los fenómenos de tipo mundial, planetario, pero que no vayan, como en el caso de la globalización, hacia una sola cultura, un solo mercado, etcétera, etcétera. También lo relativo a los proyectos de país. El proyecto nacional Simón Bolívar, en este caso, el primer plan socialista. Y claro, tiene que ver con los metarrelatos, con los paradigmas de tipo internacional. Todos ellos son requerimientos que tiene la universidad. Ahí coloqué únicamente que dos, la parte de la complejidad y la transdisciplinariedad. Pero los que tienen oportunidad de ver lo que está allí, notarán que la universidad es campus y es áreas de influencia. Es decir, es una universidad que no es solamente el campus, sino que el campo penetra las áreas de influencia y las áreas de influencia penetran el campus universitario. Nosotros tratamos de dividir la palabra transformación en dos partes y meternos dentro de un concepto de universidad que diera lineamientos, que diera orientaciones para los cambios que se están produciendo. La primera parte que tratamos acá es la parte de formación y luego nos vamos a meter en la parte de trans y posteriormente la unimos. Una universidad, dice allí, que debe discernir sobre lo que son las cosas, la vida, la muerte, la universidad. Y decimos que allí se dibuja una matriz de tipo óntica. Por eso aparece allí William Shakespeare, con ser o no ser, pero que aspira a ser ontológica. Por eso aparece allí Martin Heidegger. Pero por otra parte, la universidad genera conocimientos, saberes, teorías que pueden ser útiles o no a la sociedad en la cual la universidad discurre. Al profundizar sobre los criterios de verdad y legitimación, se asoma una matriz epistémica que trata de implosionar para erigirse en epistemológica. También hay un discurrir acerca de la apreciación estética, los valores éticos, los valores estéticos, las consideraciones sobre el bien y el mal, lo bueno, lo malo, lo bello, lo feo, lo virtuoso, lo malvado. Hay aquí una matriz axiológica. Lo que está allí, de alguna manera, está expresando criterios sobre el bien y el mal, y esa maja gorda de Lucian Freud que allí aparece, donde hay una terrible fealdad, pero que es una obra extraordinaria, es decir, hay belleza y hay fealdad, más como debiera ser, ¿no? Como una especie de par dialéctico donde la belleza de alguna manera contiene la fealdad y lo contrario. Pero por otra parte, la universidad sirve para formar los profesionales que necesita el país, el sur, el planeta. Se insinúa aquí uno de los telos de mayor exigencia que la sociedad asigna a la universidad, y en tiempos de contingencia parece dibujar
el requerimiento de profesionales orgánicos. Fíjense que allí aparece Gramsci, que nos hablaba de el intelectual orgánico. Pero aparece también una persona que se entregó en cuerpo y alma, es decir, que era una científica, pero que tenía un compromiso con su propio país, con Polonia, y también con el país donde vivía, que era Francia, que es esa que está allí, que es María Sklodowska de Curie. Y por otra parte aparece allí un intelectual venezolano extraordinariamente comprometido, que es Luis Brito Arocha. Perdón, García. Era rectora metida aquí. No, decía Arocha, era otra persona, un locutor. Pero hemos dicho que vamos a dividir la transformación en dos partes. La parte de formación de la cual hemos hablado y la parte que tiene que ver con el trans. Allí parece dibujarse, lo que lo pueden ver, lo que es el trans. El trans es algo que va más allá. En el ejemplo que ponía el doctor Luis Vigo, era la universidad sin gente, no es universidad. Ese túnel no es túnel si no se ve esa figura que está allí. Cortázar, en el libro de Manuel, dice: un puente, che, es un hombre pasando un puente. Entonces, el trans es una forma de de vivificar, de saber que se está y que se puede ir más allá. Pero ¿qué sucede actualmente? La universidad está en deuda, está en duda. Ahí hay una especie de tsunami. Un tsunami trastoca todo. Deja salir las fuerzas interiores. Generalmente los grandes movimientos universitarios tienen una raíz externa. Por ejemplo, la reforma de Córdoba, el movimiento de Córdoba, Argentina, de 1918, estaba bajo la estela de la Revolución Rusa, de toda esa serie de movimientos que estaban sucediendo en esa Europa de ese momento. La renovación universitaria, de la cual participó muchísimo Luis Vigot, y que ya nos narraba algo con respecto, por ejemplo, a la lucha por la autonomía, etcétera, etcétera, otro tipo de universidad, de alguna manera estaba estuvo influenciada por la Revolución Cubana, el Mayo francés, quizás. De tal manera de que vamos a considerar que no es que hay una universidad en transformación, sino que vamos a tratar de colocarle una especie de guión, que es un guión, que es un puente, que es un hombre pasando un puente. Pero cuando viene un tsunami, cuando hay grandes transformaciones, comienzan a conformarse redes distintas. Quise poner ahí un ejemplo relativo a las simetrías. Aparece una simetría ahí de tipo euclidiana y aparece una simetría distinta que tiende a romper con los patrones, con el organizador básico de lo euclidiano, que es la simetría fractal. Allí aparece un fractal de tipo natural. Y sobre todo, parecen delinearse nuevas presencias.
Y esa presencia, cuando tratamos de agruparlas, vemos que de alguna manera se están dibujando utopías, pero no la utopía como una especie de algo que no existe, sino como una utopía de algo que sirve de orientación. Un poco allí como el cóndor pasa, dice allí que el cóndor orienta la loca de la casa. La loca de la casa es la imaginación. Entonces, hay una revuelta. Comienza a desarrollarse con mayor fuerza la imaginación. Ahí aparecen algunos utopistas. Pero también la ucronía. La ucronía tal como aparece allí. Un pasado posible, un presente probable. Por ejemplo, hablar hoy de la Universidad Hilda. Sí, pero habría que referirse a que es algunas universidades. Hay otras que tienden a ser archipiélagos. Las universidades territoriales son archipiélagos. Archipiélagos que tienen que ver con esos mares interiores que le permiten comunicarse. La Universidad Bolivariana, en su proceso de municipalización, es un archipiélago. Es decir, hay un pasado que se confunde con un presente. Hay un pasado que es posible y un presente que es probable. Una de las cuestiones que nosotros quisimos traer acá es la formulación de un modelo para producir modelos en la universidad. Es decir, una serie de razonamientos que nos permitan construir modelos dentro de la universidad. Para ser congruente con lo que veníamos diciendo anteriormente, pueden ver arriba que vamos a utilizar esa técnica que se llama, o esa forma, ese constructo teórico de formular modelos a través de lo que llaman la matriz de irreverencia. Y por ser consecuente, vamos a decir que el cóndor va de la ucronía a la utopía. Entonces, podríamos hacer una matriz de irreverencia a la investigación universitaria. Toda matriz de irreverencia, como la conocemos, tiene dos columnas. Ustedes tienen allí a la mano un material multigrafiado donde aparece. En una de las columnas aparecen las fuentes de la ucronía, que no es más que la investigación de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, y que de alguna manera fue el grueso de la primera parte de los ciclos que dio aquí el Centro Internacional Miranda. Una gran diagnosis, una gran investigación de lo que estaba pasando. Pero las investigaciones de ese tipo son tales siempre y cuando aparezca el organizador básico de esos sistemas, de ese modelo que está en uso, de lo que está pasando. Es decir, que puedan ser clarificados, elucidados los postulados que lo conforman. Una vez que tenemos esos postulados, podemos entonces dejar libre o con mayor fuerza a la loca de la casa, a la imaginación. Y entonces ahí aparece la fuente de utopía. Ustedes lo tienen allí. Si quisiéramos poner un ejemplo, veamos la parte que llaman allí anarquía protagónica. Y hace el planteamiento. Líneas de investigación que se originan
en dominios cognitivos. Es decir, una persona piensa que tiene un gran dominio sobre alguna parte de la academia, de las ciencias, y piensa que él puede incursionar en investigaciones con éxito porque él tiene ese dominio. Es decir, un criterio bastante externo y que obedecen a criterios de temas que deben ser abordados. Es decir, que las líneas de investigación, que no son más que organizadores, ordenadores, están preestablecidos, se le presentan. Aquí están las líneas de investigación. Pero podríamos pensar, como una fuente de utopía, que las líneas de investigación se originan en el escenario de los acontecimientos. Es tratando de buscar la originalidad. Es desplegando una vivencia curiosa en el escenario de los acontecimientos. Es utilizar esa curiosidad y esa originalidad para construir algo y dejarlo correr entre las personas que de alguna u otra manera tienen que ver que están con esto. Y en este sentido no solamente me estoy refiriendo en ningún caso a personas que tienen que, con profesores y la academia, ni estas cuestiones por el estilo. Es decir, puede ser en los paisajes socioculturales de las zonas de influencia de la universidad, donde pueden aparecer esas ideas que nosotros llamamos propias, que pueden consolidar líneas de investigación que llamaríamos ordenadores generados. Y así aparecen una serie de cuestiones allí que de alguna manera constituyen un modelo para ser modelo. Pero en el fondo lo que tenemos es simplemente una columna con una gran investigación que se hizo de lo que está aconteciendo y otra columna donde se ha dejado correr la imaginación. Entonces podríamos decir que esa columna donde aparece la utopía como fuente no es más que el embrión del nuevo modelo. Y si vamos a buscar el embrión del nuevo modelo, deberíamos ver qué une cada una de las partes que hemos inventado o que hemos descubierto. Decimos que ahí aparece algo que es distinto. Cuando algo es distinto se llama monstruo. Y cuando tenemos un monstruo, vemos si hay posibilidades, es decir, investigación. Puede ser que hayan posibilidades, es decir, que es un nuevo modelo. O puede ser que el monstruo no tenga posibilidades. Es decir, o que se pensó demasiado dentro de la utopía como no orientación, o que simplemente el modelo que estamos tratando de cambiar tiene tanta fortaleza que lo que hace es validarlo. En todo caso, en ambos hay un proceso de investigación. Gracias.